La vida de Frida Kahlo. Frida Kahlo es una de las artistas más famosas de la historia de México y de todo el mundo. Su rostro es muy conocido hoy en día en camisetas, tazas y cuadros. Ella nació en el año 1907 en un lugar muy bonito llamado Coyoacán, en la Ciudad de México. Su casa era de color azul brillante y por eso todo el mundo la llama todavía la Casa Azul. Frida tuvo una vida llena de desafíos y de momentos difíciles desde que era una niña pequeña. Cuando tenía solo 6 años, sufrió una enfermedad llamada polio. Esta enfermedad hizo que su pierna derecha fuera más delgada que la izquierda. Debido a esto, otros niños a veces eran crueles con ella, pero Frida era una niña muy valiente y con una personalidad muy fuerte. A pesar de sus problemas físicos, Frida era una estudiante excelente y muy inteligente. Ella quería ser médica, una profesión muy difícil para las mujeres en aquella época. Entró en una escuela preparatoria muy importante en la Ciudad de México. Allí, ella era una de las pocas mujeres entre cientos de hombres. Frida siempre vestía de forma original y tenía una risa que todos recordaban. Sin embargo, cuando tenía 18 años, ocurrió un accidente que cambió su destino para siempre. Frida viajaba en un autobús escolar cuando el vehículo chocó contra un tranvía. El accidente fue terrible y Frida sufrió heridas muy graves en todo su cuerpo. Los médicos pensaron que no podría sobrevivir, pero una vez más, Frida demostró que tenía una fuerza increíble para luchar por su vida. Frida tuvo que pasar muchos meses en una cama, sin poder moverse. Su cuerpo estaba roto y sentía mucho dolor cada día. Para no aburrirse y para expresar sus sentimientos, empezó a pintar. Sus padres le compraron un caballete especial que ella podía usar mientras estaba acostada. También pusieron un espejo encima de su cama para que ella pudiera verse a sí misma. Así fue como Frida empezó a pintar sus famosos autorretratos. Ella decía: «Pinto autorretratos porque estoy mucho tiempo sola y porque soy la persona que mejor conozco». En sus cuadros, Frida no pintaba cosas bonitas o alegres. Ella pintaba su dolor, sus operaciones médicas y su tristeza. Sus pinturas eran como un diario personal hecho con colores y pinceles. Cuando finalmente pudo volver a caminar, Frida decidió mostrar sus pinturas a un artista muy famoso llamado Diego Rivera. Diego era un hombre muy grande y un pintor de murales muy importante en México. Cuando vio los cuadros de Frida, se quedó impresionado. Él supo inmediatamente que Frida tenía un talento único y especial. Diego la animó a seguir pintando y a creer en su arte. Frida y Diego se enamoraron y decidieron casarse. Su relación era muy apasionada, pero también muy complicada. La gente decía que eran como un elefante y una paloma, porque Diego era muy grande y Frida era pequeña y delgada. Vivieron juntos en México y también viajaron a los Estados Unidos, donde Diego tenía mucho trabajo pintando murales en grandes ciudades como Nueva York y Detroit. En los Estados Unidos, Frida extrañaba mucho su país, México. Ella amaba la comida mexicana, las flores de colores y la ropa tradicional. Empezó a usar vestidos largos y joyas de las mujeres indígenas de México. Esta ropa no solo era hermosa, sino que también ayudaba a ocultar sus problemas en las piernas y el corsé que tenía que usar para sostener su espalda herida. Frida se convirtió en un símbolo de la cultura mexicana. En sus cuadros siempre incluía elementos de la naturaleza de su país, como monos, loros y plantas tropicales. También pintaba calaveras y cosas relacionadas con el Día de Muertos. Para ella, el arte era una forma de celebrar su identidad y de decir al mundo que estaba orgullosa de ser mexicana. La salud de Frida nunca fue buena.
Durante su vida, tuvo que pasar por más de 30 operaciones quirúrgicas. A veces tenía que usar corsés de metal o de yeso para proteger su columna vertebral. A pesar de tanto sufrimiento físico, Frida nunca dejó de pintar. Sus manos eran su forma de libertad. Cuando su cuerpo no podía moverse, su imaginación volaba a través de sus cuadros. A medida que pasaba el tiempo, Frida empezó a ser famosa internacionalmente. Tuvo exposiciones de arte en ciudades importantes como París y Nueva York. Los artistas más famosos del mundo querían conocerla. Incluso el famoso pintor Pablo Picasso admiraba mucho su trabajo. Frida estaba feliz por el reconocimiento, pero siempre prefería estar en su Casa Azul en México con sus animales y sus plantas. Unos meses antes de morir, Frida tuvo su primera exposición individual en México. Los médicos le dijeron que estaba demasiado enferma para asistir y que debía quedarse en la cama. Pero Frida no quería perderse ese momento tan especial. Ordenó que llevaran su cama al museo en un camión. Frida llegó a la exposición acostada en su cama, vestida con sus mejores joyas, y celebró con todos sus amigos. Frida murió en el año 1954, a la edad de 47 años. Sus últimas palabras escritas en su diario fueron: «Espero alegre la salida y espero no volver jamás». Antes de morir, pintó un cuadro de unas sandías muy rojas y brillantes y escribió una frase que se hizo eterna: «Viva la vida». Esa frase resumía perfectamente su espíritu de lucha. Hoy, la Casa Azul de Frida Kahlo es un museo que visitan miles de personas cada año. Al caminar por sus habitaciones, puedes ver sus pinceles, sus vestidos y su cama con el espejo. Su vida sigue inspirando a millones de personas que sufren enfermedades o dificultades. Frida nos enseñó que el dolor se puede transformar en belleza y que el arte es una medicina para el alma. Frida Kahlo no solo fue una gran pintora, sino también una mujer que rompió todas las reglas de su tiempo. Fue valiente, fue original y nunca tuvo miedo de mostrar quién era realmente. Su legado vive en cada persona que se mira al espejo y decide aceptar su propia historia, con sus sombras y sus luces. Frida siempre será la reina del arte mexicano. Esperamos que esta historia sobre la vida de Frida Kahlo te haya gustado y te haya ayudado a practicar tu español. Escuchar biografías es una de las mejores formas de aprender vocabulario histórico y descriptivo. Si te ha gustado el video, recuerda suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias sobre personajes increíbles.